acompañen sus Biblias a Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Y vamos a dar lectura a los versículos del 12 hasta el 42. Hechos, capítulo 5, versículos 12 hasta el 42. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, al punto de que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él, se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó a mucha gente tras de sí. Él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron sus consejos, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio,
regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Oramos. Dios y Padre bueno, venimos delante de tu presencia en esta mañana, Señor, para rogarte, Padre, que tú me ayudes a predicar tu palabra de una manera clara, precisa y fiel al texto, Señor. Que tú seas glorificado por medio de tu palabra, Señor. Que tú ministres a los corazones, Señor, de manera que salgamos de aquí fortalecidos, Señor, y animados con lo que tu palabra nos quiere traer, Señor. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén, amén. ¿Se pueden sentar? A lo largo de los siglos, los cristianos han tenido que enfrentar cárceles, persecución, golpes y hasta la muerte por causa de haber predicado a Cristo. Y aún en medio de todo ese sufrimiento y persecución que han sufrido los creyentes, hay testimonios reales de cómo personas experimentaron gozo aún en medio de esos sufrimientos. Un gozo que no niega el dolor, sino de una alegría tan profunda que aún el sufrimiento no podía destruirla. Y uno de esos hombres fue Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand. Este fue un pastor luterano que fue encarcelado y torturado por el régimen comunista que existía en Rumania, esto para el tiempo de los nazis, simplemente por predicar el evangelio de Jesucristo. Este pastor pasó años en celdas subterráneas donde fue golpeado, aislado y humillado. Sin embargo, él cuenta en uno de sus libros, escribió 2 libros junto a su esposa, uno se llama Torturados por predicar a Cristo y otros en las celdas subterráneas, que mientras él se encontraba en la celda, él escuchaba a otros creyentes que también habían sido encarcelados y torturados, que cuando iban de camino nuevamente a la celda, iban cantando himnos. Algo que los guardias no podían comprender, cómo era posible que estas personas que acababan de ser azotados y torturados fueran de camino a la celda cantando y adorando al Señor. Y nosotros cuando escuchamos historias como esta, como la de Richard y otros creyentes, es imposible no preguntarse cómo alguien puede cantar después de haber sido golpeado. ¿Cómo alguien puede adorar cuando todavía se le ha quitado todo lo que tiene? ¿Cómo alguien puede sufrir y todavía aún así experimentar gozo? Y es precisamente eso lo que Hechos capítulo 5, 12 al 42 nos muestra. Como hemos estado viendo en los pasados sermones, los apóstoles han estado predicando el evangelio de Jesucristo, han estado realizando milagros, sanidades, prodigios, liberaciones. Dios sigue expandiendo su reino aquí en la tierra, al punto que ya las noticias comienzan a llegar a otras ciudades y las personas comienzan a llegar a Jerusalén porque quieren experimentar la gracia que está dispersándose en toda Jerusalén. Pero en medio de toda esa alegría, en medio de todo ese avivamiento, la oposición cada vez se vuelve más fuerte. Tanto así que los líderes religiosos están determinados a detener la obra de los apóstoles a como dé lugar. Sin embargo, los apóstoles no se ven amedrentados por la oposición, por la cárcel ni los azotes, sino que aún en medio de todas estas cosas, ellos se regocijan por haber sido tenidos por dignos de sufrir por Cristo. Y esto nos lleva a lo que viene a ser nuestra idea central de este sermón. Y es que la iglesia que permanece fiel a Dios puede experimentar gozo aún en medio del sufrimiento. La iglesia que permanece fiel a Dios puede experimentar gozo aún en medio del sufrimiento. Por eso hemos titulado este sermón, El gozo de sufrir por Cristo. Lo primero que nos encontramos en los versículos del 12 al 16 es el crecimiento en medio de la oposición.
Dice la palabra que conforme los apóstoles continuaban ministrando y predicando en el templo, las noticias se iban extendiendo a ciudades. Tanto así que estaban sacando los enfermos a la calle para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra lo tocara. Al parecer, la presencia del Señor en la vida de los apóstoles era tal que Dios no desperdiciaba ni siquiera la sombra, y personas estaban siendo sanadas, personas estaban siendo liberadas de posesiones demoníacas, y dice la palabra que Dios seguía añadiendo más y más creyentes. Cada vez el número era más grande, y estas personas no solamente venían a salvación, sino que ahora se estaban utilizando el templo como el punto de encuentro. Aquel templo que había sido utilizado por los judíos para llevar a cabo sus encuentros, ahora lo están ocupando los creyentes. Ahora los creyentes se están adueñando de este espacio para celebrar a Cristo, para predicar de Cristo y para hacer sanidades. Y lo que vemos entonces es que hay gente que está siendo salvada, pero aún así también hay personas que ya no se atreven a acercarse. Gente que está siendo salvada, pero hay gente que está contenta por lo que está pasando, pero yo no me acerco para allá. Tenemos que recordar que Ananías y Zafira habían caído muertos delante de los apóstoles por causa de su hipocresía espiritual. Así que hay gente, vemos como Dios comienza a hacer esa división entre aquellos verdaderos creyentes y aquellos que no son. La iglesia se mantiene pura, se mantiene santa, pero la oposición no deja de estar. La oposición sigue estando aún en medio de este crecimiento que Dios está trayendo. Lo que nos deja saber es que la oposición nunca va a detener la expansión. La oposición nunca va a detener la expansión, pero de otra manera también nos deja saber que aun cuando nosotros como creyentes podemos estar experimentando un tiempo de avivamiento, un tiempo de gracia sin igual, un tiempo donde Dios está salvando gente, no se piensen que todo va a ser peaches and cream. Lo que vemos es que cuando hay avivamiento, cuando hay expansión, también se levanta la oposición. So que una y la otra no son contrarias. Ambas caminan de la mano. Dios se manifiesta, Dios trae crecimiento, se levanta la oposición. Y yo recuerdo cuando yo llegué aquí de pastor por primera vez, yo le dije aquí a los hermanos de la iglesia, todavía no se me olvida, y le dije, hermanos, no se asombren cuando se levante la oposición en contra de esta iglesia, porque vamos a comenzar a predicar a Cristo y Cristo va a empezar a salvar gente y se va a levantar la oposición. Y esto nos enseña, amados hermanos, que nosotros entonces no podemos depender de que el tiempo esté bien y que todo esté bien para hacer la obra del Señor. Tenemos que trabajar en la obra del Señor cuando haya oposición y cuando no la haya. Como creyentes tenemos que cumplir el llamado de salir a proclamar a Cristo y permitirle que sea a Él quien haga el resto de la obra. Porque Dios no se detiene cuando llega el sufrimiento. Dios sigue obrando aún en medio de la oposición y del sufrimiento. De hecho, cuando nosotros miramos el libro de Hechos, nos vamos a percatar que este es apenas el inicio. La persecución se va a acrecentar, va a ser mucho más fuerte, al punto que más adelante vamos a ver un hombre que ha sido apedreado hasta la muerte. Por lo tanto, nosotros como iglesia no podemos controlar los resultados. Debemos ser fieles al llamado de ser testigos de Él. El crecimiento lo da Dios. Nuestro llamado es a vivir en fidelidad, en santidad, en pureza, proclamar su verdad y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Tenemos que reconocer que nuestro gozo no depende de la circunstancia y del crecimiento que Dios está trayendo, sino de que hemos sido salvados por Cristo. Entonces, una pregunta que nos pudiéramos hacer es si nosotros estamos preparándonos para perseverar en medio de la oposición. Y si no, hermanos, oremos para que el Señor nos ayude a estar listos mientras continuamos llevando el Evangelio. Porque mientras la iglesia predique, va a haber un enemigo que se va a levantar para traer oposición.
Y es lo que vemos aquí. En los versículos 17 al 33 ya la amenaza se vuelve más fuerte. Vemos entonces la convicción por encima de la oposición. La convicción por encima de la oposición. Cuando los sacerdotes y los saduceos se enteraron que nuevamente Pedro y los apóstoles estaban predicando en el pórtico del templo, están haciendo sanidades, prodigios, hablando de Jesucristo, se llenan de celo, de envidia, y nuevamente ¿qué hacen? Vuelven y los arrestan y los meten. Mira, yo les dije que se callaran la boca, que no predicaran más nada. Así que convocan un concilio, un senado, y dice, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Mételos a la cárcel. Los dejan allí en la cárcel, se van, pero como a Dios nadie lo detiene, milagrosamente saca a Pedro y a los demás apóstoles de la cárcel. No sabemos cómo, la Biblia no nos explica, simplemente dice que los sacó de una manera que nadie se dio cuenta, que no hubo ruido, que no abrieron puertas abiertas, no sabemos, pero Dios, no sé si fue que Dios adormeció a los guardias, abrió las puertas, los sacó, salgan por aquí, vengan, síganme, y váyanse y prediquen y sigan hablando lo que yo les he dicho que prediquen. Y los apóstoles, ni torpes ni perezosos, fueron allá y a la mañana, ¿dónde estaban? En el templo nuevamente, predicando a Jesucristo. Esto uno lo imagina y uno le da risa, pero esto es algo serio porque los acaban de amenazar, los acaban de salir de la cárcel y ellos dicen, no queremos verte hablar nuevamente de Jesucristo. Dios abre la cárcel milagrosamente y ellos vuelven y van, ¿y dónde? Al templo nuevamente a predicar a Jesucristo. Cuando los demás se enteran, mira, mándalos a buscar que vamos a hablar con esta gente, y llegan, mira, allí no hay nadie, allí no están ellos. Yo imagino que se tienen que haber preocupado grandísimamente. ¿Qué pasó aquí? ¿A quién se le escapó? ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Pero inmediatamente llegó otro hombre, mira, ¿tú sabes dónde están? En el templo otra vez predicando. Y allá van los sacerdotes, cogen los guardias, tráiganmelos para acá, pero no, ¿sabes? Que vengan con calma. Porque está el pueblo allí y no queremos que nos den una paliza a nosotros. O sea, ellos no eran tontos. Así que los traen nuevamente y nuevamente los confrontan y le dice, no les mandamos estrictamente a que no enseñaran más en su nombre. Y nuevamente Pedro responde, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Inmediatamente sigue hablando ¿qué? El evangelio de Jesucristo, porque ustedes mataron a Jesucristo y Dios lo resucitó, lo exaltó para que las personas se arrepientan de sus pecados y nosotros somos testigos y el Espíritu Santo a quienes Dios nos los dio también. Vemos a Pedro completamente convencido de esta verdad. Esto es lo que se llama tener convicción. Para él la oposición no era suficiente para abandonar su convicción del llamado que Dios le había hecho. Dios me llamó a predicar y yo tengo que obedecer a Jesucristo aunque ustedes no estén de acuerdo. Sin embargo, aquellos hombres, en vez de proceder en arrepentimiento y fe que hicieron, endurecieron más sus corazones. Y dice la palabra que querían matarlos. Yo no sé si usted ha estado o ha visto alguna de estas programas medio tipo de comedia, que hay dos personas hablando y de momento el otro se enoja y dame acá que lo voy a coger y a otro que lo agaja, que no lo deja. Yo supongo que a uno de esos tiene que haberle pasado, si yo lo cojo y lo mato ahora, y el otro, estate quieto, tranquilo, que nos apedrean. Y esto nos enseña una verdad muy importante, amado, y es que nuestra fidelidad a Dios de predicar fielmente el evangelio no puede cambiar los corazones rebeldes. Eso es el trabajo de Dios. Nosotros tenemos que predicar a Cristo y dejarle a Dios el resultado. Pero sí necesitamos tener convicciones fuertes en lo que la palabra enseña. Cuando nosotros desarrollamos convicciones fuertes en lo que la palabra enseña, eso nos va a ayudar a perseverar en medio de la oposición. Vivimos en tiempo, hermano, que si usted no tiene unas convicciones sólidas en la palabra, cualquier marullo que pase en el mundo lo va a mover usted. Vivimos un tiempo que el mundo hace tanta presión
y vende tan bien las mentiras que si uno no está bien centrado en la palabra del Señor, uno dice, oye, yo pensándolo como que es verdad lo que ellos dicen, como que tienen algo de razón. ¿Por qué tú crees que hay tantas iglesias que han abandonado la verdad de Dios para aceptar la verdad del mundo? O la mentira del mundo más bien. ¿Por qué? Porque no están cimentadas en las convicciones de la palabra. Porque prefieren estar bien con el mundo en vez de estar bien con Dios. Por eso hay iglesias que hoy dicen que está bien que un hombre y mujer se casen con personas del mismo sexo. Por eso hay iglesias que hoy dicen que está bien que el amor es amor y que no hay problema. Por eso hay iglesias que dicen que está bien que maten a los niños dentro del vientre de las madres. Porque no tienen convicciones en la palabra del Señor. Las convicciones las da el Señor por medio de su palabra. Y es el Espíritu Santo quien nos recuerda esas verdades. Por eso nosotros, amados hermanos, tenemos que tomarnos el tiempo de establecer convicciones según la palabra. Para que no nos movamos según la cultura de este tiempo. Para que no nos movamos según las presiones de este tiempo. Porque el mundo siempre va a ejercer presión. Pero nosotros tenemos que decir, yo decido obedecer a Cristo antes que a los hombres. Una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿nos desanimamos cuando la oposición se levanta contra nosotros? Definitivamente, a veces nos desanimamos. Pero por eso es que tenemos que constantemente venir delante del Señor y pedirle, Señor, que mi corazón esté firme en tu verdad. Que mi corazón esté firme en tu verdad. Que yo pueda decir, prefiero obedecerte a ti antes que a los hombres. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, un espíritu que no es de temor, sino de poder y dominio propio. Por lo tanto, aun cuando se levante la burla, la presión y las amenazas contra nosotros, no nos dejemos amedrentar, ni mucho menos dejemos que nos roben el gozo, sino regocijémonos que Dios nos sostiene en medio de la oposición. Finalmente nos encontramos, ¿cómo entonces, aún en medio de los sufrimientos, podemos tener gozo? Es lo que vemos en los versículos 34 al 42. Cuando aquellos sacerdotes deciden que los van a matar, Dios en su soberanía y providencia utiliza a Gamaliel, a un fariseo, un maestro, para traer sabiduría y calma en ese momento. Cuando él vio que iban a matar, dice, espérate, déjame entrar aquí. Y comenzó a decirle, mire, mi gente, no se preocupen. Hay otra gente igual que ellos que se han levantado diciendo que son alguien. Han arrastrado a otra gente con ellos y cuando muere el líder, los grupos se dispersan. Así que denle tiempo. Denle tiempo porque el líder de ellos está muerto también. Lo que ellos no sabían, Jesucristo no había muerto. Jesucristo había muerto. Pero no vaya